Voy a definir conceptos y hablar de su etimología. La hiperconectividad se refiere a la conexión permanente, intensa y omnipresente de personas, de dispositivos, sistemas a través de Internet, redes sociales y aplicaciones. Es un fenómeno social y tecnológico que permite la comunicación inmediata 24/7, generando un entorno donde la información y la interacción son constantes. La etimología proviene del griego, además del prefijo griego, que es hiper, que es sobre, por encima, exceso, superioridad, y conectividad en latín es connectere, que es unir o enlazar, junto al sufijo da, que es cualidad, significando la cualidad de estar excesivamente conectado o superconectado, como sucede hoy en día con las tecnologías y las redes sociales. Y eso nos sucede a casi todos. La hipoconectividad se refiere a una falta, déficit o bajo nivel de conexión. En términos generales, es la escasez de interacciones o redes. En neurociencia es un contexto frecuente del término. La hipoconectividad se refiere a una disminución de la conectividad funcional o estructural entre diferentes áreas cerebrales. Es el término en el ámbito de la neurociencia. Y a su vez, la etimología también proviene del griego de hipo, que es debajo de, escasez, deficiencia bueno, deficiencia, y conectividad, que viene del latín de connectere, que es unir o enlazar, más el sufijo dad, que es cualidad, y el significado pues, es la cualidad de estar eficientemente conectado por debajo del nivel de estándar, que es totalmente contrario a la hipoconectividad a la hiperconectividad. La omnipresencia es la cualidad o capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Es un atributo en el teísmo occidental, significando que no hay lugar donde el poder o conocimiento de Dios no exista. A menudo se le conoce como ubicidad. La etimología proviene del latín omnis praesentia, está formado por el prefijo omnic, que es omnis, que es todo, y praesentia es presencia, o estar delante, porque la omnipresencia es estar en todos los lados. Normalmente siempre se refiere al ámbito de la religión y de la filosofía, sobre todo el teísmo, en Occidente. La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura, la función, el desarrollo, las bases moleculares y las patologías del sistema nervioso, y se enfoca en cómo el cerebro y las neuronas influyen en el comportamiento, la cognición y las emociones de cada persona. La etimología es un neologismo compuesto por el prefijo neuro, que viene, por cierto, del griego. Neuro es neuron, que significa nervio, neurón. Ciencia viene del latín, es un híbrido al final de scientia, y scientia es conocimiento, y se refiere al estudio científico del sistema nervioso. El escepticismo extremo radical es una postura filosófica que sostiene la imposibilidad absoluta de justificar afirmaciones verdaderas o alcanzar la verdad, cuestionando la capacidad de la mente humana para conocer la realidad. Es como ser muy extremo, de ser escéptico directamente, que no sabes si la verdad puede ser o no puede ser, y al final es como una radicalización o un extremo con el objetivo de que no puedes a veces comprender. Niega la fiabilidad de los sentidos y la razón, abogando por la suspensión del juicio, que se les espoje sobre cualquier creencia. Entonces, al final es como que los sentidos y la razón desaparecen. En ese extremismo, ese escepticismo más radical, extremo. El término veterinario es un profesional en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, lesiones y dolencias en los animales, tanto de compañía como de producción o silvestres, y también se ocupa del control de enfermedades zoonóticas que son transmisibles a los seres humanos y la seguridad alimentaria. La etimología proviene del latín de veterinarius, el que practica la medicina de las bestias, y aunque en España se denominaba anteriormente albeiter, estos profesionales que derivaba del árabe, de baitar, y bueno, en el siglo XVII, con la creación de las primeras escuelas, se recuperó otra vez el término latino, veterinarius, para denominar a todas las personas que se habían sacado el título, eran los universitarios. La propaganda es el conjunto de medios, técnicas o mensajes empleados para dar a conocer algo con el fin de atraer seguidores, influir en la opinión pública, cambiar actitudes o reforzar creencias, ya sean ideológicas, políticas, religiosas. La diferencia que hay con la publicidad es que no siempre tiene fines comerciales, sino de convicción, porque una propaganda es propagar ideas, con el objetivo de que todo el mundo todo el mundo te vea, que le convences, de ahí que venga luego el latín moderno propaganda, una forma del gerudivo del verbo propagare, que significa que las cosas deben ser propagadas o extendidas. ¿Qué es la publicidad? Pues todo lo contrario. Es verdad que la publicidad lo que intenta llevar a cabo es la divulgación de anuncios, noticias con fines comerciales, para que atraiga a compradores, usuarios, espectadores, haciendo públicos un producto, servicio o marca.
La etimología viene o proviene del latín de publicitas, que es cualidad de publicidad, y publicare, que es hacer público, derivado de publicus, que es el pueblo, de la gente, y el objetivo principal es la persuasión y la comunicación de influir en el comportamiento del consumidor. El objetivo al final es llevar a cabo, o la publicidad es influir en el consumidor. La propaganda es también influir en los seguidores, pero de otra manera, porque el otro es ideológico. La protofilosofía se refiere al conjunto de saberes, reflexiones y formas de pensamiento que precedieron al surgimiento de la filosofía formal, especialmente la filosofía occidental griega. La etimología es un híbrido porque proviene de raíces griegas, de proto, que significa primero, anterior, original, o el que precede, por ejemplo, y filosofía, que también proviene del griego, que es amor, y a su vez luego sofía, que es sabiduría. Literalmente se traduce como la primera filosofía o lo que está antes de la filosofía, que era por la época de los presocráticos, Sócrates, y bueno, a partir de ahí algunos consideran a Sócrates que es anterior a la filosofía occidental, otros que está dentro ya de la filosofía occidental, y otros creen que fue Platón y Aristóteles los que comenzaron el pensamiento occidental. La fonología es la rama de la lingüística que estudia cómo se estructuran y organizan los sonidos, que serían los fonemas, de una lengua en la mente de los hablantes para transmitir significados. A diferencia de la fonética, que estudia el sonido físico real, la fonología se enfoca en el valor funcional y distintivo de los sonidos, es decir, cómo el cambio de un fonema cambia el significado de una palabra, y luego la unidad básica es el fonema. Y la etimología del término proviene del griego antiguo formado por tres componentes, de fone, que es voz, logos es estudio, tratado o ciencia, y el sufijo ia, que es lo que ese sufijo ia indica cualidad o ciencia, y es la ciencia de los sonidos. La dislexia es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por una dificultad específica en el aprendizaje de la lectura, la escritura y la ortografía, a pesar de tener una inteligencia y motivación normal. Afecta a la precisión y fluidez en el reconocimiento de las palabras debido a problemas en el procesamiento fonológico. La etimología proviene del griego, se forma con el prefijo dis, que es dificultad o anomalía, y lexis, que significa palabra, habla o lectura. Significado literal es la dificultad de las palabras. Y la autoestima es la valoración, aprecio o consideración que una persona tiene de sí misma. Implica sentirse capaz, querido y aceptado. Una alta autoestima permite reconocer fortalezas y debilidades, mientras que la baja autoestima conlleva inseguridad y una percepción negativa de las propias capacidades. La etimología está formada por el prefijo auto, que proviene del griego, que significa por sí mismo, o propio, porque autos es así, autos es por sí mismo propio, y estima proviene del latín de a estimar, que es evaluar, valorar, o tasar, significa valoración o aprecio en sí mismo. El reconocimiento es la acción y efecto de reconocer. Implica distinguir o identificar a una persona o cosa entre varias basándose en la experiencia previa, memoria o características específicas. En el contexto lingüístico o cognitivo es la identificación de un sonido, palabra o patrón sonoro almacenado en la memoria. La etimología proviene del latín, que está formado por el prefijo re, que es repetición, intensidad o hacia atrás, que sería de nuevo, cognoscere, que significa reconocer, examinar o tener conocimiento, que proviene del verbo conocer, y el sufijo miento, que indica el resultado de la acción. Por lo tanto, la etimología es la acción de volver a conocer, que es como volver hacia atrás. La fonética estudia los sonidos físicos, articulación y percepción del habla humana. Su etimología proviene del griego fonética, que significa vocal o sonido, y el fonema es la unidad abstracta de sonido, vocal o consonante, que distingue significado en una lengua. La etimología de fonema proviene también del griego fonema, que es voz o sonido. La psicología positiva es el estudio científico del funcionamiento humano óptimo, enfocándose en fortalezas, virtudes, emociones positivas y bienestar, normalmente la felicidad, en lugar de solo tratar los trastornos. El objetivo subjetivo es potenciar la calidad de vida, la resiliencia y el florecimiento personal, utilizando métodos validados científicamente. El concepto lo impulsó uno de los psicólogos que continúa todavía vivo, que es Martin Seligman en Estados Unidos. Y por último, la misología es el desprecio, el odio, la aversión hacia el conocimiento, la argumentación lógica y el debate intelectual. Introducido por Platón en la obra El Fedón, representa lo opuesto a la filosofía, amor a la sabiduría, describiendo una actitud de rechazo a buscar la verdad a través de la razón. La etimología proviene del griego, que es lo de misología, que miso es de miseo, que es odiar, logía es de logos, que es discurso, razonamiento, estudio, y literalmente significa el odio a los razonamientos. Y Platón describe la misología en esa obra del Fedón como un comportamiento surgido de la ignorancia o de la frustración por decepciones repetidas en la búsqueda de la verdad.
como nos pasa a todos los humanos. A todos, no, sobre todo, a muchas cosas queremos todo, todo, y también pasa en la vida normal, en la vida del amor, en todo, nos pasa en todo. Y queremos a esa persona y al final, bueno, nos pasa todo. Y como mi opinión, digo yo, y esto lo voy a decir siendo historiador, debemos de ser pacientes si esa persona no. Así que nunca está todo perdido. Y Kant abordó el concepto señalando que surge del cansancio intelectual o el escepticismo extremo al creer erróneamente que la razón no conduce a la felicidad o a la moralidad. Creemos a veces que la razón no nos conduce a ser felices, por la manera de entender cómo somos los humanos. En torno a la felicidad, nuestra felicidad propia, la de los demás, la de cuando te gusta a alguien y estás enamorado de ella y crees y todo lo que nos surge. Son una serie de paranoias, así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.